Y me permito decirle, amada iglesia, porque toda la iglesia es amada por Cristo, por Dios, y hoy va a mostrar su amor en todas aquellas adversidades que nosotros enfrentamos, y espero que el tema hable de acuerdo al propósito de Santiago, que hable a nuestro corazón, a nuestra alma. Oremos. Padre, que este siervo tuyo mengüe para que tú seas exaltado en todo, glorificado en todo, porque solo tú mereces la gloria y la honra de todo. Bien, mis amados hermanos, esta mañana Fe y nuestras oraciones es el título, y estamos sobre, creo que es el último tema de la fe funcional, Santiago capítulo 5, versos 13 al 20, como bien lo leímos, y el tema es la oración. Es un tema que llega al alma. Santiago así lo siente y así quiere hacer sentir a los oidores que esperan que de alguna manera también recibir palabras de consuelo, de aliento. Está hablando a una serie, a un grupo de creyentes judíos que han convertido al cristianismo y que han sido perseguidos y expulsados de Jerusalén. Él les hace saber que en todas estas circunstancias, dolores y aflicciones pueden ser sanados, pueden ser curados, pueden ser atendidos, y es la gracia del Señor que se manifiesta en ellos. Santiago se dirige a estos judíos ya convertidos, y ya que a causa de estas persecuciones, bien por el mismo rey Herodes Agripa I, o bien por las dificultades que estaba enfrentando la misma iglesia, estaban enfrentando problemas personales, problemas de relaciones, seguramente problemas de salud, porque es lo que habla el texto. Así que la fe y la oración, como una oración de intercesión, es lo que Santiago va a exponer precisamente a este grupo de creyentes, a fin de llevarlos un poco a que conozcan el consuelo y la paz del Señor en medio de todas las pruebas y las tribulaciones. En este pasaje nos deja ver lo hermoso que es la oración de intercesión. Para algunos dicen que esta oración de intercesión es como esa expresión de amor entre el prójimo. Es decir, siempre que oramos y siempre que intercedemos, estamos junto al hermano para consolarlo o bien para ser consolados, y de esta manera nosotros encontrar soluciones a los problemas emocionales, a los problemas espirituales, y aún, como el mismo pasaje lo advierte, también a los problemas físicos que están enfrentando. Nos deja ver entonces la hermosura de la poderosa oración de intercesión como una expresión de amor y de fe para con Dios, de amor para con el prójimo, de fe y de amor para con Dios. Y esta intercesión es la que estaremos nosotros practicando. Espero que después de este punto estemos practicando en esta amada iglesia. En esta fe funcional, nuestra fe y nuestras oraciones son una bendición para todos aquellos que sufren, que están enfermos o viven en pecado. Estos versos nos muestran algunos de los contrastes emocionales, condiciones que son común en la experiencia humana y que el pueblo de Dios no es ajeno a nada de esto. El sufrimiento, las enfermedades tenían en ese entonces diferentes orígenes. La iglesia sufría por la persecución, sufría por las mismas relaciones dentro de la iglesia que al parecer no eran del todo saludables. Las enfermedades podían ser de diferentes orígenes o causas, y aún el mismo pecado podía ser la causa de la enfermedad. Podría llevar a una casa, al fin, a una persona, a la misma muerte. Así que Santiago les hace saber acerca del poder de la oración de intercesión para consolar a todas esas almas que están sufriendo o que están enfermas o que tienen alguna situación de dolor o de aflicción en su alma. Así que la oración limpia a los enfermos, sana toda clase de pecados, y lo único que tenía que hacer el creyente, el fiel, era llamar a los ancianos. Es lo que nos hace saber el texto, llamar a los ancianos para que de estos vengan y expresen esa oración de intercesión por aquel que está sufriendo o padeciendo. Y era algo así como entonces subir todas las causas, todas las necesidades y todas las aflicciones al cielo mismo. Dios está oyendo tu oración, Dios oye nuestras oraciones, y por eso Santiago los alienta de esta manera, para que ellos puedan elevar sus oraciones entre los hermanos, pero van directamente a Dios. Algunos hechos históricos narran y estos hechos históricos son extrabíblicos, narran que en esa época
El fiel, aquel miembro de la iglesia, muchas veces prefería ir a ver al anciano de la iglesia para que orara por él y fuera sanado, antes que ir a ver a los mismos médicos. Se manifiesta por sobre todo, y es lo que venimos a exaltar aquí, el poder de Dios en todo su pueblo, en toda su grey. Así que todavía contamos con ese favor de Dios a nuestro favor. La iglesia ejercía de alguna manera también como un ministerio. La misma iglesia también hacía el ministerio de visitar enfermos, de saber quién estaba en necesidad, quién estaba afligido, quién se había apartado de la congregación, para ir a visitarlo, para ir a consolarlo, para ir a estimularlo, ¿por qué no? También para ir a exhortarlo. Pero por sobre todo también lo que iba a poner por delante de todo es la causa delante de aquel que lo puede todo, que es nuestro buen Dios. Orar por el enfermo, orar por el que está dolido, orar por el que está sufriendo. Los miembros de la iglesia que estaban pasando por estas situaciones, entonces se encontraban una esperanza, y esa esperanza precisamente era que alguien de la iglesia lo visitara, que alguien orara, y en especial los ancianos o los pastores, que en este caso hoy reconocemos también como ancianos. Los ancianos oraban por el que sufría y oraban por el enfermo, o podían tal vez entenderse que oraban sobre el mismo enfermo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que estaban practicando en ese momento es orar por la situación del enfermo, orar sobre el cuerpo del enfermo para pedir la sanidad de Dios. Pero además estaba acompañado de un rito, de una tradición muy común en ese entonces, que era ungir con aceite. Ungir con aceite de alguna manera también había cierto acto curativo. Por eso es que el cristiano lo utilizaba en esa época. Nuestro Señor Jesús nos hace saber precisamente que sus apóstoles, una de las cosas que hacían, que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto lo puede constatar en Marcos capítulo 6, verso 13. Y también ustedes recuerdan seguramente la historia del buen samaritano, aquel hombre que fue asaltado en el camino, y el hombre que lo encuentra, este texto es Lucas 10:34, el hombre que ve que ha sido asaltado, ha sido golpeado y lastimado, se acerca, dice, acercándose a este hombre que ha sido maltratado, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Esto muestra que también era parte de ir a orar por los enfermos buscando el favor de Dios. No es el poder del hombre el que logra la sanidad de nadie. Es el poder de Dios que contesta esa oración, y que más adelante tenemos que conectar precisamente con esa fe que es necesaria para que participe de la oración. La religión tradicional sigue ungiendo como un acto de preparación para la muerte. Ellos ungen como un acto de preparación para la muerte, pero los cristianos ungían precisamente para que el Señor tuviera favor para con el enfermo y lo levantara de esa enfermedad. De alguna manera hubiera sanidad física. Es obvio que no siempre Dios obraba exactamente como queríamos, pero Dios estaba al pendiente de todas las oraciones y contestaba todas las oraciones. La realidad es que la sanidad y el perdón son considerados como una sola revelación del poder de Dios para salvar. Así que si ustedes o yo estamos orando, estamos clamando al Todopoderoso por sobre todas las cosas. Debemos de clamar porque nos limpie de todo pecado, nos perdone de todo pecado, para que estas oraciones sean verdaderamente de fe y lleguen al cielo, al trono de la gracia, y alcancemos el oportuno socorro del Señor. Frente a todas estas adversidades, Santiago quiere llegar al corazón de los cristianos y brindarles consuelo y esperanza en todo lo que estén enfrentando. Así que esta fe funcional es nuestra fe, y nuestras oraciones son como una unidad, obran juntas. La oración no puede ir apartada de la fe. Si usted ora, tiene que orar con fe, y Santiago nos hace saber que tenemos que orar con fe, y habla de la fe poderosa, de la oración poderosa, es precisamente porque va acompañada de la fe. En el Antiguo Testamento, la oración se considera de dos formas, o había dos formas de entenderla. Una que era intensiva, es aquel que se colocaba en medio de entre dos personas y oraba por ellas. Es
una oración que se practicaba y se llamaba intensiva, pero había otra que era la reflexiva o recíproca, y es precisamente esta la forma que practicamos muy comúnmente nosotros, y que es la de interceder u orar por alguien. Y yo creo que nosotros es una práctica común entre el pueblo cristiano que hacemos y que debemos seguir haciendo. En ambos casos, la fe en la oración tiene un valor intrínseco, consciente e intencional, porque es necesario orar con fe, si no, ¿para qué orar? Es necesario orar con fe, si no, ¿para qué orar? La fe en Dios es esencial entonces para toda esta oración, en nuestra oración, ya que sin ella no podemos esperar recibir el regalo, la obra de Dios en nosotros. La oración de fe implica que la oración no es solo una repetición de palabras, sino una comunicación sincera, confiada en Dios, sustentada por una fe sincera y además intencional. La oración de fe nos desafía a confiar en Dios, no solo por nuestras necesidades inmediatas, sino también por nuestra búsqueda de perdón y restauración que todos tenemos que rogar al cielo. Para que todas las áreas de nuestra vida sean atendidas por nuestro Señor. Algunos cristianos creen que si uno ora con suficiente fe, se garantiza la sanidad de los enfermos. Sin embargo, el levantar, que es la palabra que argumenta el texto también, que levantará el Señor, no es necesariamente levantarlo físicamente, sino si lo fuera realmente, yo creo que ningún cristiano enfermaría. Y si enferma, tendríamos la posibilidad de orar por él y vivir siempre. Pero sabemos que aquí somos peregrinos y extranjeros y algún día dejaremos la tierra para poseer precisamente esa patria celestial que Dios nos tiene reservada. Existen muchos pasajes en la Biblia donde somos invitados a pedir y ver la bondad y el amor de Dios por nosotros, pero en ninguno de ellos se garantiza la sanidad física. Con todo esto, mis amados hermanos, Dios le concedió a su iglesia la fe, la esperanza, la confianza de que Él y solo Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y en su absoluta soberanía, Él decidirá lo que es mejor para su iglesia. Esto pareciera que entonces pudiéramos pensar, entonces, ¿para qué orar? Por supuesto que tenemos que orar. Algo de lo que es apreciado por Dios es esa comunión con su pueblo, esa comunión con la criatura más sublime que Dios ha hecho y que es el hombre. Y es tan sublime porque ha puesto precisamente su Santo Espíritu en nosotros. Y es sublime esa criatura porque también Dios ha restaurado hoy en la actualidad esa imagen perdida en el Edén, la ha restaurado en nosotros para tener nosotros y darle la gloria al Todopoderoso, la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el único digno de recibirla. Juan capítulo 16, verso 23 y 24 dice que en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Esta es la oración de fe, seguros y confiados para acercarnos al trono de su gracia y encontrar el oportuno socorro. Mis hermanos, esta es la fe funcional. Y esta fe funcional, nuestra fe y nuestras oraciones, ahora verso 16 al 20, son como un medio de gracia para vivir en armonía en la iglesia, glorificando y honrando a Dios. Porque siempre que nosotros practicamos el amor por el prójimo, honramos, glorificamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Santiago dice, ya casi concluyendo su carta, que si hemos pecado, lo cual es cierto porque todos llegamos a pecar, que lo confiese mutuamente y que el hermano los libre de esa culpa cuando confesamos nuestros pecados mutuamente, perdonándonos, recibiendo el perdón del hermano. La sanación y la confesión pueden ser estimulados notablemente por semejante confesión de culpa y perdón recibido por parte de aquel que se ha sentido ofendido o que hemos ofendido nosotros. En otro concepto,
La iglesia y todos los creyentes estamos de alguna manera asignados para ayudarnos mutuamente y nos necesitamos los unos a los otros. Pero antes de actuar, recuerden, debemos de buscar por sobre todas las cosas confesar nuestros pecados directamente para recibir el perdón, asegurarnos del perdón de Dios en lo personal. Dice además que la oración eficaz del justo puede mucho y se refiere a un hijo de Dios que le escucha, que toma su palabra en serio y que le recuerda a Dios sus promesas. ¿Qué significa? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Juan 1:9 es lo que expresa, y esa es nuestra confianza, que nosotros podemos venir delante de Dios y buscar precisamente el consuelo y el socorro. Por alguna razón, Santiago intercala un pasaje precisamente hablando de Elías. Y el pasaje de Elías es muy significativo porque nosotros lo reconocemos bien por su oración que verdaderamente convenció al corazón de Dios para que cumpliera lo que le estaba pidiendo. Y yo creo que Dios está esperando de ti y de mí esa oración intercesora por el hermano que sufre, por el hermano enfermo, por el hermano que padece, a fin de también ejercer ese amor y esa gracia y ese consuelo infinito que solo Dios puede darnos. El pasaje de Elías al que se refiere dice que él era un hombre justo y oraba de esta manera. La oración de Elías por la lluvia nos es conocida más por pedir que venga la lluvia que por venir la sequía. Algo de lo que estaba sucediendo, y esto tiene que ver, por algo Santiago lo dejó aquí, esto tiene que ver precisamente con la situación en las relaciones entre la iglesia. Elías sabía que el pecado del pueblo de Israel estaba presente y sabía que andaba tras los Baales, y Elías era el instrumento de Dios para venir a reconvenirlos. Pero algo que hacía Elías, y que es algo de lo que nos puede motivar también a hacerlo aquí, intercedía pidiéndole a Dios que no se olvidara de sus promesas para con Israel. Y Él también tiene promesas para ti y para mí este día. Así que hoy podemos nosotros buscar precisamente ese trono de la gracia y buscar el oportuno socorro. Elías le urge al Señor, recordándole sus propias palabras. Lo has dicho tú mismo, Señor, aquí y allí. Y recordarle solamente que él tenía una promesa de parte de Dios. Y bien sabemos que Dios no miente. Así que podría Elías saber que Dios iba a escucharle y él haría finalmente en su soberanía como él quisiera. Pero estaba viendo esa fe tan conectada con su oración que no podía dejar a Elías sin una respuesta favorable. Así que dice que la oración del justo es, como vemos que es lo que se ve en Elías, la oración del justo lo puede mucho. Esa oración convenció a Dios para que le concediera todo aquello que Elías estaba pidiendo. Elías ha intervenido por el pueblo de Israel, y usted y yo tenemos también una tarea de intercesión por cada uno de los miembros de nuestra amada iglesia, porque este es el plan de Dios para nosotros al reunirnos, al congregarnos, al hacernos miembros de la iglesia. Usted no está aquí por voluntad propia, es Dios quien en la persona de su Hijo Jesucristo, una vez que usted ha confesado su fe en Jesucristo, Él lo hace parte de su pueblo, Él lo añade a la iglesia, Él lo trae a la iglesia. Así que usted no está aquí por voluntad propia, está por la voluntad de Dios, y luego entonces estamos para adorar a Dios y para cumplir la voluntad de Dios, que pongamos por obra todas estas cosas que Dios nos está enseñando. Al final de su epístola, Santiago una vez más habla con ternura, llamándoles a los miembros de la iglesia hermanos míos. Eso muestra el amor fraternal por la iglesia, cuando se les señala el error, pero no solamente se les señala el error o el extravío en el que están perdidos, sino también se les muestra la fe y el amor y la esperanza que hay en un Dios tan grande como el que nosotros tenemos. Existe la esperanza de que algún hermano piadoso algún día se acerque a ti y ore por ti, interceda por ti, extienda su mano para bendecir tu vida y para bendecirte en todas las necesidades que tienes. Santiago termina de una manera muy abrupta
sin un saludo, sin una bendición, pero con un final abierto. Y es que ese final precisamente nos debe de llevar a la reflexión de quiénes somos en Cristo Jesús y cómo somos miembros de esta iglesia y para qué somos miembros de esta iglesia. Y evidentemente la Biblia, y usted me podría decir que hay muchos pasajes que muestren el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Peor, hoy, enfáticamente, Dios quiere que sepas que tú eres el miembro de esta iglesia, aquel que puede interceder por el hermano, orar por sus necesidades, orar por sus enfermedades, orar por su pecado, pedir y clamar al cielo para que el cielo sea abierto y sea derramada bendición en abundancia en cada uno de nosotros. Así que, hermano, estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios. Esta carta abierta, final abierto para nosotros, es para todos aquellos que practicamos la fe en Jesucristo, que hemos confiado, que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo y ahora nosotros esperamos que Jesucristo se manifieste a través de todo esto. Hermanos, como conclusión quiero decirles esto, pero estoy viendo realmente que mi tiempo ha sido muy rápido. Tal vez es la premura por no pasarme el tiempo y romper la disciplina que tienen en esta iglesia. Pero sin embargo quiero llevarlos a la conclusión de todo esto. Todo el pasaje de Santiago capítulo 5 verso 13 al 20 dice: ¿sufre alguien entre ustedes? Pregunta, ¿sufrirá alguien entre nosotros? Estoy cierto que sufre alguien entre nosotros, pero ¿qué creen, mis hermanos? Hoy Dios está llamando a tu corazón, porque tú eres esa persona que Dios quiere llevarte que intercedas por aquel que está sufriendo. ¿Cuál es su dolor? No importa, Dios sí sabe, pero Dios quiere escuchar esa oración de intercesión y quiere ver el amor entre la comunidad para que de esta manera puedan ser sanados. Dice que haga oración. ¿Está alguien alegre? Es algo de lo que me maravilló esta mañana al ver y cantar las alabanzas con ese gozo y con esa alegría. A pesar de la adversidad y de todo lo que el pueblo de Dios estaba sufriendo en esa época cuando Santiago escribe esta carta, aún así había gozo y alegría, porque si algo infunde gozo y alegría es la manera en que adoras y alabas al Señor. Y hoy hemos participado de esa parte, así que hemos alabado al Señor, hemos estado alegres, pero en esta alegría debemos de cantar alabanzas y las hemos cantado. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. Hermano, seguramente que aquí hay alguien en quien puedes confiar, a quien puedes llamarle, a cualquiera de los hermanos puedes recurrir. Por supuesto, hay un liderazgo que carga con la responsabilidad de cuidar con todo de la vida espiritual de todos ustedes, y estoy cierto que con gusto se acercarían a ti. Así que dice que se acerquen, que llamen a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en el nombre del Señor para que su nombre sea glorificado, sea honrado. No hay otra cosa. El hombre solamente participa de la gracia de Dios y solo la gracia de Dios es la que nos abre las puertas del cielo para cumplir con este hecho. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si se ha cometido pecados, le serán perdonados. Mis hermanos, yo estoy cierto que todos de alguna manera necesitamos esta oración. Por tanto, y esta es la exhortación, a vivir como pueblo, como una unidad. ¿Por qué? Porque esto es precisamente lo que Dios quiso hacer, hizo en Cristo Jesús con su iglesia. Recuerden, la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos una unidad, somos muchos miembros, pero somos uno solo en Cristo Jesús, que es la iglesia. Dice que y el Señor lo levantará. Si has cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, después de estas premisas que sabemos que podemos, estos recursos que podemos echar mano para bendecir nuestra vida y la vida de nuestros hermanos, dice, por lo tanto, ahora confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Sí, necesitamos estar sanos espiritualmente para tener también una perfecta comunión con aquel que nos llama y aquel que nos ama y aquel que nos cuida y aquel que nos sustenta y aquel que nos guía. Tenemos que estar a cuentas unos a los otros, porque si no, nuestra oración nunca llegará a oídos de nuestro buen Dios y Padre. La oración eficaz del justo, aquel que ora no justamente, sino
que ora una oración intensa, es lo que se entiende, que oren unos por otros para que sean orados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y entonces, una vez más, trae el pasaje de Elías. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía la verdad, alguien le hace volver, por supuesto, muchos se han ido de aquí y tal vez alguien se ha olvidado de ellos. Posiblemente Dios ha puesto en tu corazón y te acuerdes de alguno. Tienes la responsabilidad de ir a verlo. Si se ha apartado de la fe, es para que lo animes, para que lo exhortas, para que intercedas por él. Si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien lo hace volver, sepa que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Iglesia, tienes el privilegio que Dios te ha hecho parte de esta iglesia. Entonces, ¿por qué tendrías que preocuparte? Esta iglesia debe de cubrir toda tu vida espiritual, debe de atender todas tus necesidades espirituales. Esta iglesia está para consolarte, para orar por ti, para interceder por ti, para visitarte, para ver aquella necesidad, aquella aflicción que hay en tu vida. ¿Sufres? ¿Estás enfermo? ¿O cargas tal vez con un pecado que te agobia y no sabes qué hacer? ¿Tienes diferencias con algún hermano en este lugar? ¿Sabes? Formas parte de una congregación que seguramente estaría gustosa de visitarte y de orar por ti. Un anciano pastor estaría también gozoso de extender su mano sobre tu cabeza y consolarte, porque cuando oramos por alguien y le imponemos las manos, es como si la mano del Dios celestial estuviera precisamente sobre de él y el consuelo de Dios se manifestara en tu vida en el momento en que estás sufriendo. Toda la iglesia estaría feliz de poder visitar a aquellos que llamen al liderazgo de esta iglesia o a algún hermano para que cumpla precisamente con la tarea de interceder. Esa fe funcional debe manifestarse en esa oración de intercesión. La iglesia estaría feliz porque alguno de ustedes visitara a aquel que está en necesidad o que está sufriendo o pasando por circunstancias semejantes a estas. Y tú seguramente deberías de estar dispuesto para ir a ver a tu hermano si sabes que está sufriendo, que está enfermo o que está necesitado. Y brevemente daré testimonio y gratitud a esta iglesia. Mi hijo fue operado hace precisamente el día 25 y hoy lo tenemos en casa restaurándose y viéndolo restablecido. No cabe duda, es Dios quien ha obrado, pero son sus oraciones que han abierto las puertas de los cielos para que Dios derramara gracia en nuestro hijo. Gracias, amada iglesia. No pierdas, iglesia, no pierdas la oportunidad de ser un canal de bendición utilizado por Dios para bendecir a tu hermano, para bendecir a la iglesia, en cualquier necesidad o en cualquier aflicción. Iglesia, ustedes son miembros de este cuerpo y Dios hoy les ha dado el privilegio de poder llevar las cargas los unos por los otros, orar los unos por los otros, ver los unos por los otros, confesarse los unos por los otros y de esta manera vivir de una manera digna para la gloria y honra del Señor. Amada iglesia, que Dios les bendiga y que Dios les bendiga grandemente. Y quiero invitar, porque seguramente tú eres alguno de estos que hoy está pasando por alguna enfermedad, por alguna aflicción, por alguna necesidad, por alguna circunstancia en tu vida que te está haciendo sufrir o padecer. No te sientas solo. Y no te sientas solo porque tú eres parte de esta iglesia. Y si tú has venido también por primera vez a este lugar, debes saber que estás aquí y vas a ser de alguna manera recibido por toda la iglesia con los brazos abiertos, con amor, pero que también en el momento dado podrá apoyarte en todas tus necesidades y aflicciones. Así que si hay alguien que hoy aquí que está sufriendo, que está padeciendo, que tiene alguna enfermedad, alguna relación rota, algún pecado con el que está luchando, sería el momento tal vez de venir al frente y poder orar por ustedes, interceder por ustedes para clamar al cielo y que Dios del cielo, aquel que es el único que extiende su mano para hacer el favor al hombre, pueda derramar su gracia y su misericordia en ti. ¿Habrá alguien que quiera pasar al frente? Será bienvenido. Denos la oportunidad de interceder por usted, de orar por usted. Y yo le pediría aún a mi hermano Ernesto, por favor, si pasa al frente, para que de esta manera pueda cumplir también con esta tarea. Gracias.